Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a comenzar esta nueva sesión que será un poco breve ya que la explicación no es tan detallada y son cosas muy claras las que hemos venido manejando. Solamente recordarles que esto que estamos viendo de la diferencia entre la síntesis y el resumen va en relación con lo que estábamos viendo la semana pasada de los textos históricos, ya que cuando tú quieres hacer un o te dejan un trabajo, regularmente te dejan sobre algún acontecimiento en especial realizar un resumen o una síntesis, o para tu investigación de algún trabajo que te dejen, o ya sea para conocimiento personal. Puedes utilizar estos recursos que facilitan mucho la comprensión de este tipo de textos. Entonces, esta relación o este tema que estamos viendo de la diferencia entre el resumen y una síntesis, pues va en relación con estos textos históricos. Básicamente, nosotros ya tenemos mucha información acerca de esta diferencia entre estos dos tipos de textos. Sin embargo, pues cabe mencionar que ambos son redactados y como tal deben de seguir ciertas normas de redacción. Por ejemplo, tienen que tener un orden lógico, deben de tener una buena presentación, y por buena presentación hace referencia a la ortografía, a la coherencia que debe de tener el texto, debe tener fluidez, es decir, que debe de ser aunque sea basado en un hecho científico o en un hecho histórico, pues debe de tener muy buena atracción para los lectores. Entonces, ahorita vamos a ver algunas características de los tipos de textos, ya que en algunas sí le podemos hacer algunas modificaciones para que sea un poco más atractivo y en otros no. Entonces, básicamente nosotros sabemos que existen dos tipos de comunicación: la comunicación oral y la comunicación escrita. Y en este caso nos vamos a basar dentro de la comunicación escrita. Entonces vamos a comenzar rápidamente con el resumen. El resumen es una recopilación de la información de forma exacta. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del resumen vamos a transcribir o a seleccionar fragmentos o párrafos, información que a mí se me haga importante para poder yo transcribirla tal cual. En este caso, en el resumen, la información se redacta tal cual viene en el lugar donde la estás sacando, de donde la estás recopilando. ¿Sí? Entonces no puedes hacer ninguna modificación en el resumen. El texto debe ser escrito tal cual viene en el libro o en el lugar donde sacaste la información, ya que cuando hacemos un resumen solamente extraemos la información importante del texto. ¿Sí? Entonces, tú para realizar un resumen puedes basarte en sacar ideas principales sobre la lectura. Ya puede ser que estas ideas principales se encuentren en los párrafos, en el primer párrafo o en el segundo, según el número de párrafos que tenga. Sin embargo, vuelvo a repetir, el resumen debe de ser escrito tal cual viene dentro de el texto. La síntesis, por el contrario, no es un copiado tal cual de la información o del texto, sino que en la síntesis, tú, después de haber tenido una lectura de la información, debes de plasmarla con tus ideas dentro del escrito. Entonces, en la síntesis sí puedes realizar modificaciones al momento de redactar con tus propias palabras lo que leíste dentro del texto. Esta síntesis me ayuda a mí, sobre todo en casos donde yo voy a presentar, por ejemplo, de manera oral, o hacer
representaciones de la información que yo voy a utilizar o en la que me basé para hablar. Entonces es recomendable que cuando tú vayas a hacer una exposición, pues primero realices una síntesis de la información que utilizaste, ¿sí? Sintetizar habla de reducir un todo. Cuando hablamos de un todo, pues hablamos de algo en general, de algo completo, totalitario. En este caso, pues estamos hablando de una lectura, ¿sí? Y esa lectura la vamos a hacer en partes, pero las partes van a ser de acuerdo a como yo las entiendo. Por eso también es importante que cuando realices una síntesis, si no te queda muy claro algún concepto o alguna frase, pues te des a la tarea de buscar, de investigar, de comparar, de tratar de buscar los medios posibles para que tú puedas tener más clara esta idea sobre lo que está tratando y que tienes duda. En cambio, en el resumen, si no entiendes una palabra como tal, es más simple porque puedes basarte en el diccionario o puedes volver a releer la información que tienes para poder tratar de entender el sentido que nos está queriendo dar el autor. Entonces, básicamente esto es el resumen y la síntesis, aunque como mencionamos al principio, tienen algunas semejanzas en cuanto a la redacción. La diferencia básica será en que el resumen es literalmente las palabras que vienen en el texto y en la síntesis tú debes de redactar con tus propias palabras lo que comprendiste de el texto que estás leyendo. Incluso le puedes agregar un poco más de tu opinión personal, cosa que en el resumen no. En el resumen no puedes añadir opiniones personales o conclusiones. Bueno, básicamente esto es el contenido que tenemos que hablar el día de hoy en esta sesión. Como les comenté, es un contenido muy sencillo, muy corto, por lo cual espero y haya quedado claro esta diferencia entre estos dos tipos de texto. Espero estén aprovechando el tiempo en casa, estén tratando de distraerse, de no estresarse. Al igual que ustedes, nosotros también tenemos varias actividades que realizar en relación con la escuela. Entonces todo el día estamos, bueno, yo en lo personal estoy tratando de responder sus dudas y hacérselas llegar, ya sea por medio de las asesoras o por medio de la plataforma. Entonces igual yo te sugiero o te pido que si tú tienes alguna duda, pues nos las hagas saber por la plataforma o mediante las asesoras, al igual que algún conflicto o algún pendiente que tengas. Bueno, sin más, entonces nos vemos en el siguiente video o en la siguiente clase virtual que quizá tengamos la siguiente semana. Nos vemos pronto y espero estén bien y aprovechando el tiempo. Saludos a todos.